Saben que quiero compartir algunas cosas con ustedes, y una de las cosas que quiero compartir es que fuimos sorprendidos gratamente en la iglesia porque cuando Dios respalda la palabra, cuando Dios hace que su palabra se extienda, nosotros lo único que tenemos que confiar. Ese que llaman reel tuvo, ¿me recuerdan? 15,000 personas que vieron ese reel. Y eso los llevó a ver la prédica en YouTube. Y hoy alcanzamos más de 1,100 vistas de esa prédica. Y estoy casi que apago el YouTube porque no quieren ya venir a la iglesia. Porque hay palabra que Dios respalda. Y aún así, con algunas cosas que dije la semana pasada, curiosamente, por lo de siervos e hijos, y algunos pastores amigos me llamaban para hablar del tema. Y me pareció genial, fantástico. Muchas notas que me enviaron hablan de la belleza que el Señor hace con nuestra vida cuando estamos en su presencia y somos obedientes de la palabra de Dios. Yo quiero que me buscas en la Biblia Romanos capítulo 6, versículo 19. Me avisa cuando lo tengan. Los que trajeron Biblia, dije Romanos 6, 19. Porque mucha gente dice, por eso quiero en este momento, no aclarar, ni tampoco justificar. Quiero darle más argumentos para que estén convencidos de la palabra que se habla desde acá. Está respaldada con la Biblia. Porque la gente decía muchísimo de que si Pablo dice que él era un siervo, incluso dijo que era un esclavo. Y Santiago también lo dijo. En esa época, la ciudad de Roma tenía aproximadamente 1 millón de habitantes. Pablo estaba en Roma. Por eso hablo de Romanos, ¿no? El libro de Romanos. Y muchas esto, por eso hay que entender el contexto y verlo con microscopio. Porque en ese momento había como una especie de 1 millón de habitantes, de los cuales 500,000, la mitad eran esclavos. Y de la otra mitad, del 50%, más del 60% eran siervos. Y los demás eran nobles. El resto, muy pocos eran nobles. Y aquí te va la perla. Pablo le hablaba en el idioma que se le podía entender. Estaba hablándole no a los nobles, le estaba hablando a los esclavos y a los siervos. 6:19 dice, aquí leo.
19. Dice, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto porque la naturaleza humana de ustedes es débil. Y hasta ahí se lo dejo. Esto confirma la palabra. Él hablaba para que la palabra que él soltaba fuese entendida. Pues decía, ahora eres esclavo de Roma, pero Dios murió para que seas esclavo de él, para que entendieran. Por eso él usaba, y traigo la palabra, usa esta ilustración. Y el concepto de ilustración, yo creo que todos ustedes se lo saben. Entramos en materia. Vino preparado para recibir palabra de Dios, para concluir lo que comenzamos la semana pasada. La jornada diaria de la vida se basa en el intercambio de la oscuridad por la luz y de cambiar la ignorancia por el entendimiento y el conocimiento humano. Cuando el ser humano despeja lo que no sabe con entendimiento, deja de dudar y deja de temer. El temor se va porque el temor está en la incertidumbre de no saber qué está pasando. Solo en lo desconocido, en la oscuridad y en la ignorancia, es donde el temor, como consecuencia de la duda, y cuando huye de esa condición, de esa autoridad, de esa oscuridad, aún con dudas, puedes adentrarte peligrosamente aún en más oscuridad. Pero cuando tu norte es la luz, cuando tu norte es Jesús, estoy convencido de que sabrás huir de la oscuridad en la dirección correcta. Y por eso el anhelo de que entiendas que solamente el miedo se genera cuando tienes dudas. Cuando tú eres un esforzado y valiente, cuando en tu vida no hay dudas sobre Jesús, el temor se va. Jesús nos hace un llamado a salir de esa oscuridad y de ese desconocimiento total de lo que es un padre. Él nos invita a que entremos en la luz. Y Jesús declaró en Juan capítulo 8, cuando dice: yo soy la luz. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. Levántate y resplandece, porque ya comenzaste el camino hacia la luz, hacia el entendimiento, hacia la ausencia del miedo que te ha tenido atrapado durante años. Oseas dijo, el profeta Oseas dijo que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y cuando tú no tienes conocimiento de Dios, cuando tú solamente te limitas a escuchar lo que por YouTube o por las redes sociales o por lo que decimos en este púlpito y no indagas, corres el riesgo de tomar un camino en retorno a la oscuridad. Así que necesitamos avanzar y reconocer la luz que nos lleva a la libertad. La luz que contempla una vida en libertad, pero dependiendo siempre de la bendición guardada para nosotros. Dependiendo del dador de la bendición, que es Jesús, que es nuestro Padre Dios. Cuando es el Espíritu Santo quien gobierna y hace que esta dirección del Señor sea entendida por cada uno de nosotros,
Así que recordaremos algunas cosas que aprendimos la semana pasada para reconfirmar y orientar este cierre. Aprendimos que Dios responde a nuestras oraciones con la misma intención o la misma intensidad de tu propia fe. Aprendimos que hay promesas y regalos para nosotros. Y aprendimos que podemos ampliar nuestro conocimiento sobre nuestra promesa cuando hurgamos en la oración, cuando le pedimos al Señor que esclarezca un poco cuál es esa promesa. Aprendimos que debemos saber identificar y discernir a quién escuchamos. O escuchamos lo que ofrece el mundo, el materialismo, las cosas escasas que ofrece este mundo, que da una felicidad parcial y una atadura y dependencia. O si escuchamos lo que dice el Señor a través de su palabra y de las bendiciones, como ilustramos la semana pasada cuando Melquisedec bendijo al Señor. Pero para esto es necesario despertar a un nuevo nacimiento, lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Es necesario que comencemos una vida con un nuevo nacimiento, decidir seguir la luz de Cristo. Juan 1:12 dice que a todos los que creyeron en Él y le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y esta afirmación cierra y sella esta palabra. Que Dios quiere restaurar la identidad de cada uno de nosotros desde su creación, entregando a su Hijo en ese madero, para que tú y yo seamos libres y dependientes de Él. Libres, nos dio libre albedrío de decidir qué camino escoger. O si seguimos creyendo en lo que hemos aprendido en este mundo, o comenzamos a adoptar lo que dice la palabra de Dios en nuestras vidas. Yo acostumbro en lo personal a compartir con los hijos de la casa algunas de mis notas que comparto con el equipo. Hago un análisis de lo que leo, de lo que aprendo, de mi propia vivencia, basado en mis estudios bíblicos, en mis estudios personales. Cuando leí sobre una de estas historias, Dios trajo a mi memoria cuando estudiaba en la universidad. Yo recuerdo que mi refugio era la biblioteca de la universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. Pasaba el mayor tiempo de mi vida allí. Hoy día estoy convencido de que ese fue el gimnasio para mi cerebro, el que permitió que mi mente pudiese desarrollarse y tener una capacidad de pensar, comparar, aprender y analizar la vida de otro punto de vista. Estas largas horas en la biblioteca, acompañado de otros estudiantes, donde podíamos leer, estudiar lo que quisiéramos. Era como un restaurante inmenso, lleno de comida, y que tú podías ir y escoger el plato de tu preferencia y comer lo que quisieras. Pero al caer la noche, cuando ya estaba cayendo la noche, podíamos escuchar cómo la bibliotecaria, una señora que recuerdo muchísimo, comenzaba a apagar las luces, apagaba una, luego apagaba otra. Y ya eran las señales de que nos teníamos que ir de ese lugar. Eran las señales
junto con una presión y una sonrisa, nos botaba educadamente de esa biblioteca, donde habíamos pasado largas horas, y se fueron apagando esas luces hasta quedar en una penumbra después que nosotros salíamos. Todo el lugar quedaba en una inmensa oscuridad. Recordar esto me hizo entender la vida que construimos con nuestro propio esfuerzo. En todo eso que aprendemos diariamente por nuestro propio entendimiento. La vida aprendida por nosotros es como esa biblioteca llena de libros que contenían fabulosas historias, temas reales y verdades, descubrimientos asombrosos que quedaban inertes y estáticos en los estantes de esa biblioteca cuando se termina el tiempo. Entendí que sin Cristo nuestros pensamientos y nuestro conocimiento son tan oscuros como esa estantería de biblioteca. Todo lo aprendido quedaría como una noche de biblioteca oscura si no tenemos la luz de Cristo en nuestras vidas. La Biblia nos dice en varios autores algunas verdades sobre esto, de ese mundo oscuro y sin Cristo, el cual muchos viven, el cual yo también viví. Así que leemos en el libro de Tito, en el capítulo 1, que debe estar en pantalla ya, versículos 15 y 16, y dice, y leo: todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Resalten eso, la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Dura palabra. Y leemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Dice, estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. Y este versículo vuelve a hablar del conocimiento y de nuestra mente. Si nos vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, Deuteronomio capítulo 4 versículo 30. Dice, en un futuro lejano, cuando estén sufriendo y mentes angustiadas, todas esas cosas finalmente regresarán al Señor su Dios y escucharán lo que Él les dice. Leemos en Isaías 44, versículo 18. Cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada. Y volvemos a la mente. Y no pueden pensar. Vayan analizando. Proverbios 12, 8. Dice, la persona sensata gana admiración, pero la persona con la mente retorcida recibe desprecio. Leemos en Colosenses capítulo 2, versículo 8. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparatadas y disparates elocuentes que cambien sus mentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Estas afirmaciones se hacen verdad en aquellos que siguen viviendo en la biblioteca oscura. Porque en las bibliotecas, en lo que aprendimos, como yo aprendí en esa biblioteca, nos aprendimos mucha verdad, mucha razón, mucha
nos dio mucho conocimiento, incluso ejercitó nuestra mente para comparar y tomar decisiones. Pero no teníamos a Cristo. Y estos versículos nos afirman que aquellos que siguen viviendo solamente en esa biblioteca oscura y apagada, producto de la mentira de Satanás, no pueden conocer la luz y no pueden conocer al Cristo ni tener la identidad que Él nos ha dado como hijos. Estas afirmaciones se hacen verdad en aquellos que aún no han nacido de nuevo, en aquellos que aún pretenden llevar la vida por lo que sé, por lo que aprendí, por lo que soy o por lo que estudié. Nosotros estamos diseñados para vivir en la luz, en la verdad hallada, en el conocimiento de Dios, no en el conocimiento de la ciencia, que no estoy en contra de ella, porque es necesario que lo hagamos. Pero el conocimiento de Dios es perfecto y su palabra es infalible. Muchos de nosotros pretenden vivir vidas personales en Dios. Buscar soluciones a nuestro matrimonio, a nuestras relaciones, a nuestro trabajo, a nuestra vida, por lo que pienso o por lo que ven en otras personas. Pero en ausencia de la luz, del conocimiento de Dios, que su palabra es infalible, su consejo oportuno, y es medicina para nuestro cuerpo. ¿Quién dice amén a eso? Miremos esta historia que le pasó a nada más y a nada menos que a Abraham. Porque cuando Dios dice que no, es porque de seguro ya has tomado decisiones según la biblioteca, lo que aprendiste en la biblioteca oscura. Pasaron algunos años desde que Abraham recibió la promesa de forma general, como la vimos la vez pasada. Como hemos dicho figurativamente, a través del telescopio, siendo incluso esta promesa confirmada 3 veces por Dios antes de este evento. La ampliación de esta promesa ya no era para Abraham una promesa como si la mirase desde un telescopio, sino ya desde un microscopio. Él podía cuantificar cuando le dijo: sal de la carpa, dándole detalles cómo sería esa promesa para sus descendientes, incluso en qué tiempo se produciría, y esto incluía hasta la propia muerte de Abraham. Por otro lado, Sarai, en ese momento, al darse cuenta que ya no tenía la edad para procrear, y al ver que la promesa que estaban esperando no se cumplía, Sarai tomó una decisión de entregarle su esclava Agar a su marido, para que pudieran tener un primogénito. Y cuando digo para que pudieran tener su propio primogénito, me estoy refiriendo a Sarai y a Abraham. ¿Pero cómo es esto, pastor? Y volvemos al contexto histórico de cómo sucedieron las cosas. Resulta ser que en la biblioteca oscura de la época, la costumbre que ellos tenían en su contexto, el contenido de esa biblioteca oscura decía que un niño nacido de la esclava era un hijo.
en este caso de Saraí, de la dueña, de la ama. Así que ellos habían aprendido en esa biblioteca oscura, y era una ley, era una norma, que donde Saraí apeló a sus conocimientos y a sus propias costumbres y le dijo a Abraham: Abraham, ahí está Agar, ya no puedo tener un hijo, no te lo puedo dar, tengo 90 años, tú tienes 99, ya mi edad pasó. Y se habían olvidado de que Dios le había recordado 3 meses la promesa. Le estaban diciendo a Dios: no creemos en ti. Pero ellos no lo veían así. Ellos decían: vamos a actuar como nuestras costumbres. Y de ahí salió Ismael. Así que con un poco de ayuda, Saraí y Abraham cumplirían la promesa de Dios. Abraham, bajo autorización de su mujer, Saraí, estuvo con la esclava Agar. Y 9 meses después tenemos a Ismael. ¿Qué les parece? 13 años después de este hecho, Abraham consideró resuelto el tema de su heredero. Amaba a Ismael con todo su corazón. Y podemos leer en Génesis capítulo 17, desde el versículo 1 hasta el 6. Contaba Abraham con la edad de 99 años cuando el Señor se le apareció. Hola, Abraham. ¿Cómo estás tú, Abraham? Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Y le dijo: sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. 4ª vez. Pues ya se lo había repetido 3 veces. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Y muchas cosas, yo había aprendido que cayó rostro por la majestuosidad de Dios. Tenía al Shaddai, tenía al Padre allí. Pero luego de leerlo varias veces y leer esta historia, creo que cayó de rodillas por la sorpresa de estar en la presencia de Dios, porque en ese momento Abraham pensaba que todo estaba resuelto. Aquel que años atrás le había prometido 3 veces una promesa que en ese momento Abraham, yo me imagino, y eso lo agrego yo personal, estaría recordando. Y después Dios le dijo: este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Y miren lo que pasó. Además, cambiaré tu nombre. Ya no serás Abraham, sino que te llamarás Abraham. Porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellas surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno
yo siempre seré tu Dios y el Dios de todas tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Yo me imagino que Abraham se pondría las manos en la cabeza. Remata la Biblia diciendo: será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios, dice el Shaddai. Hasta acá vemos cómo Abraham recibió una promesa de Dios, y resolvió con Sarai ayudar a Dios, apelando a su propio razonamiento con lo aprendido en la biblioteca oscura, al cual yo me refería al principio, donde obtuvieron su sabiduría terrenal, y donde cada uno de nosotros obtuvo la sabiduría en las bibliotecas, en lo aprendido. Así sea autodidacta, llama biblioteca el espacio donde tú te dedicas al estudio. Y fue así como llegó Ismael por medio de un vientre distinto, el vientre de la egipcia Agar. Entonces podemos decir que Ismael era naturalmente hijo de Agar y de Abraham. Pero según las costumbres de ellos, Ismael era hijo legalmente legítimo de Sarai y de Abraham, según la biblioteca oscura. Fue cuando aparece Dios a arreglar este entuerto. Entonces Dios le dijo a Abraham: es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto, tanto tú como todos tus descendientes. Porque el Señor dijo: tendrán esta responsabilidad de por vida. Y eso está hablando a nosotros hoy en día, a ti y a mí. Fue cuando le dijo: ya no serás Abraham, te llamarás Abraham. Tu esposa Sarai, su nombre no será ese más. A partir de hoy se llamará Sara. Y yo lo bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser madre de muchas naciones. Entre su descendencia habrá reyes y naciones completas. Entonces Abraham se postró nuevamente al suelo, pero por dentro de él se estaba riendo de forma incrédula. Cuando comienzas a tomar en cuenta lo aprendido personalmente, llegas hasta dudar del regalo que Dios te entregó. Llegas a dudar del esposo que el Señor te entregó, de la esposa que el Señor te entregó, de los hijos que el Señor te entregó, del llamado, del ministerio. Cuando comienzas a razonar: esta esposa no es la mía, este esposo no es el mío, estos no son los hijos que Dios o que yo me merecía, este no es el trabajo que yo merezco, esta no es la ciudad donde yo debo vivir, este no es el ministerio que yo me merezco. Entonces Abraham se comenzó a reír, como muchos de nosotros podemos reírnos de las promesas. Yo me imagino que comenzó a apelar nuevamente a su razonamiento, a su intelecto aprendido de su biblioteca oscura. ¿Cómo podría yo ser padre a los 99? Y Sara, 90, la viejita esta. Así que Abraham, tercamente en su mundo oscuro, le dijo a Dios: Señor, ya Sarai y yo resolvimos.
Que Ismael viva bajo tu bendición especial. Se atrevió Abraham a decirle a Dios. Pero Dios le respondió: no, mi querido Abrahamcito. Abraham, estoy hablando con Abraham, no con Abraham. Resulta que Ismael es hijo legal de Abraham con Sarai. Él es el hijo de la voluntad de ustedes. Es el hijo de la voluntad permisiva. Ismael es hijo de Abraham, que significa hombre enaltecido. Abraham significa hombre enaltecido. Y vimos un Abraham frente a Dios enaltecido porque él ya había resuelto. Y no solamente que se adjudicó la solución, sino Sarai y yo ya resolvimos. Bendice a Ismael, Dios. Le da órdenes a Dios. Fue cuando Dios le dice a Abraham: a ver, Abrahamcito, ¿cómo lo vas a entender? Es que la promesa que yo te di era con Abraham. Porque mientras tuvieses tú ese nombre, yo no hago promesas con gente enaltecida, gente que confía solamente en su propio conocimiento. Por eso te llamas Abraham, que significa padre de naciones. Y ahí se le destapó a Sara la matriz. Perdón, se le destapó fue a Sara, porque ya no era Sarai. Así que Abraham, todo esto es redacción mía, pero lo pueden leer allí en la palabra donde dice: Abraham, te estoy dando una nueva identidad. Te estoy dando la identidad de un hombre que es verdaderamente un padre de naciones. Mi querido Abraham, no es tu voluntad, es la mía. Por eso te digo que tienes que ser obediente a mi palabra, no a tu palabra, no a tu conocimiento, no a lo que yo creo, no a lo que yo percibo, no a lo que yo siento. En esta iglesia tenemos como norma que todo lo que Dios nos ha dado, todo, lo exhibimos, no lo guardamos. Es un principio. Y nadie puede violar el principio. Nadie puede agarrar un instrumento y guardarlo, porque le estamos diciendo a Dios: no me hace falta. Si Dios te lo dio es porque te hace falta. Deja de dudar de tu promesa. Deja de ayudar a Dios con tus principios oscuros aprendidos en la biblioteca de la razón. Cuando Dios afirma el pacto original y le cambia el nombre a ellos, es por esa razón. Dios los desliga de todo lo que habían hecho hasta ahora, dándole una nueva identidad a la persona para su nuevo destino, en un nuevo nacimiento. Cuando Dios realmente le dijo a Abraham: no, es como yo digo. Cuando Dios te dio una promesa, no te la dio en el mundo oscuro, te lo dio en el mundo de la luz. Es necesario que tú y yo comencemos a entender la palabra en la luz, no en nuestra razón. Aunque la razón te diga: es cierto, lo he probado y es verdad, pero quizás Dios tiene algo para ti distinto. Quizás la razón te diga:
no puedo seguir como voy. Debo cambiar. Y el Señor te dice, mantente un ratito más, que voy a hacer algo con él o con ella. Mantente un ratito más, que voy a hacer algo con tu hijo. Mantente un ratito más, que voy a hacer algo con tu jefe. Mantente un ratito más, que voy a hacer algo por tu vida. Dios directamente le dice a Abraham, no es Ismael. Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo, porque la que tenía Saraí no podría. Saraí representa la razón. Las cosas se hacen como yo digo. Y le dice, le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él, y con sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré tal como me has pedido. Nos podemos equivocar, y aún así, Dios dice, como me has pedido, como me has orado, yo también lo voy a bendecir a él. Y dice, lo haré también padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Se lo prometió. Abraham y Saraí resolvieron tener un hijo según las costumbres para forzar la promesa. Dios decidió cumplir su promesa en una identidad de Abraham y Sara. Un hijo que se llama Isaac, que el nombre no lo escogieron sus padres. El nombre de Ismael fue escogido por ellos. La pregunta es, ¿cuál será tu decisión al siguiente desafío? ¿Dejarás de ayudar a Dios a cumplir la propia promesa que Él te dio? ¿Seguirás actuando en el hombre viejo, en el antes de conocer a Dios? ¿Seguirás tomando decisiones bajo la antigua identidad, bajo las costumbres del mundo? Dios te dirá que no a lo que está en tus planes, porque Él quiere que tú cumplas sus planes. Toma la decisión de seguir el camino que te lleva a esa bendición. Ten en cuenta que debes cumplir el trabajo de ser un hijo. Reconoce que no es tu plan, sino el plan de Él. Sírvele a Dios con fidelidad. Lleva una vida intachable. Él hará cumplir su propósito en ti y en medio de todo, Él lo garantiza. Pero es necesario que comiences a cambiar y apartar lo que hemos aprendido en la biblioteca oscura de nuestra vida, en lo que no hemos aprendido en el antes de conocer a Dios. Comenzar a vivir una vida por los principios del Señor. Es momento que reflexionemos y vale la pena seguir a Jesús. Ser obediente de su palabra. Bendecir tu vida viviendo una vida de luz y no de oscuridad. Una vida llena de principios bíblicos y no de cosas aprendidas en tu vida. Deja que la biblioteca oscura
sea el complemento de tu vida, del cómo no debes hacer las cosas. Haz analogías de cómo quiere Dios hacer las cosas contigo y cómo las harías tú si no tuvieses a Dios. A veces me pregunto, ¿qué hubiese pasado con mi vida si hubiese todavía estado internado en la biblioteca oscura, aprendiendo de libros, estudiando, graduándome, posgrado, especializaciones, todas esas cosas? Pero aprendí que Dios me estaba entrenando en esa biblioteca oscura para poder tener el ejercicio de entender la palabra de Dios. Y yo te invito, las bibliotecas oscuras solo te dan conocimiento, a que entiendas que Jesús es la luz. Dios te da un propósito y adicionalmente te da el conocimiento y la sabiduría de entender qué es ese propósito, para que tomes decisiones en medio de cualquier dificultad, sabiendo y conociendo que el Señor es tu Dios, el Shaddai. El mismo que le dijo a Abraham: no, Abraham, no, Washington, no, Pedro, no, Steve, no, Andrés. Yo quiero que tu vida sea según el propósito que yo te he entregado. Así que toda tu vida pasada queda en los anaqueles estáticos de esa biblioteca. Dios tiene un camino inmenso y hermoso para bendecir tu vida. Y si tú lo crees, ponte de pie.